Bueno, pues continuando, por supuesto, porque son los temas también de Natalia y que, bueno, pues estamos aquí entre mujeres. Justamente nos va a presentar la ponencia Naturales del Reino de Chile y condenadas en la Ciudad de los Reyes, mujeres transgresoras ante la Inquisición de Lima. Adelante, Natalia, y pues te escuchamos. Muchas gracias. Antes que todo, y para comenzar el congreso, Fernando, René y Silvia por haber aceptado la ponencia. No sé si tienen un A ver, ¿quién es? Ah, mira. la frase que tengo. Está Ya que bien. no vimos nada. Para comenzar, tienen que hacer algunas pequeñas precisiones. Pues, oficialmente, no sé qué pasó porque Ya. sí, oficialmente siempre he trabajado documentos que se conservan en el archivo histórico y de la Inquisición de Lima. En esta oportunidad salí de mi zona de confort y comencé a revisar aquellos documentos que, siendo chilena, y lo asumo, no es necesario el PowerPoint. Prefiero que no, porque si vamos a estar con ese ruido, perfecto. Lo que les comentaba, siempre había revisado los documentos que se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección de Inquisición de Lima, pero en esta oportunidad, siendo chilena, asumo que no había revisado los resúmenes de José Torillo Medina y quise sacarlos a la luz porque en reiteradas ocasiones Medina nombra a mujeres que habían sido acusadas y condenadas por la Inquisición de Lima, pero que no necesariamente están conservados allá en Madrid. En esta oportunidad, lo que hice fue basarme y siguiendo la lógica de Carlos Ginzburg, que con Menocchio y el queso y los gusanos nos transformó en aquella idea de cómo a partir de un documento inquisitorial podemos reconstruir una microbiografía, tanto desde los aspectos personales de los acusados por la Inquisición, como también el cómo funciona el modelo o el sistema inquisitivo en un determinado contexto geopolítico. Por eso, en esta oportunidad, lo que voy a hacer es hablar sobre aquellas mujeres que, según el documento resumido y transcrito por Medina, dicen ser naturales del Reino de Chile, pero condenadas en la Ciudad de los Reyes o Lima. José Toribio Medina, en dos de sus libros sobre el Santo Oficio, notificó cientos de juicios y condenas contra herejes. En las páginas de historia del Tribunal del Santo Oficio de Lima e Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile, resume y describe las causas, los métodos, los personajes, los nombres, los contactos, las redes institucionales y las ciudades en las cuales se penalizaron las transgresiones. Otros nombres femeninos figuran en nuestros registros. Por supuesto, existen muchos más, pero nuestro objetivo es examinar aquellos procesos que comenzaron con una acusación ante los comisarios del Reino de Chile y finalizaron con una condena inquisitorial en la Ciudad de los Reyes. Jacoba de San José, Juana de Castañeda y María Hernández son aquellas mujeres cuyo actuar, prácticas y habilidades fueron cuestionadas por las autoridades religiosas y por tanto sancionadas por la justicia del Santo Oficio. Y asimismo, comprobar qué tan eficaz fue este método en aquellos espacios geopolíticos alejados de la metrópoli. Nuestra búsqueda investigativa nos llevó a documentos, textos y escritos que, pese a lo escasos y fuertes vacíos, nos permitieron conocer el pasado de Jacoba, Juana y María. Sin embargo, estudiarlas no fue tarea fácil. Rehacer sus biografías con base a documentos inquisitoriales complejizó más nuestro objetivo, ya que no eran sus hablas las que nos comentaron sus experiencias, sino la transcripción de un notario que lo hizo por ellas. Nos propusimos buscarlas en archivos, especialmente en aquellos documentos que dieran cuenta de sus acciones, de sus lazos familiares, de sus vínculos afectivos y de sus actos transgresores.
Bueno, ahí están las fechas en las que habrían sido juzgadas. Acceder a esa documentación también nos acercó a varias etapas de nuestra historia. Con esto me refiero a la historia chilena. Pues muchos de estos documentos fueron redactados siglos después de los juicios contra ellas y otros décadas después de la abolición del tribunal. Esta situación, por supuesto, condicionó absolutamente las apreciaciones de quienes los escribieron. Es esencial para nosotras reconocer los contextos histórico-políticos, pues sin duda alteran la percepción de los narradores. En primer lugar, todos, o al menos los que hemos revisado y estudiado, fueron escritos por hombres. Los vacíos y silencios que presentan también son respuestas a los desequilibrios de la documentación. Ninguno posee objetividad, sobre todo cuando se trata de retratar la experiencia vital de una mujer cuyo actuar no pasó desapercibido para las autoridades. Nuestra base documental fue la información entregada por las relaciones de causas conservadas en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección Inquisición de Lima, libro 1029. Los juicios describen algunos datos, vínculos afectivos y acciones cometidas por las tres mujeres. Esto nos acercó a sus primeros juicios encausados por el tribunal al sur del continente americano y, como tantos otros juicios más, reflejó el proceso inquisitivo propio del Santo Oficio español. Sin embargo, al querer rehacer sus vidas, el documento inquisitorial no fue del todo ilustrativo. Pese al valor indiscutible de su información, debieron complementarla con una serie de documentos distantes de los inquisitoriales, aunque uno de ellos fueron los resúmenes transcritos por José Toribio Medina en el siglo XIX. Puedes pasar a la siguiente, por favor. El número 108 de la revista Historia Social publicó un artículo del autor José Luis Loriente Torres. En él, el investigador español recurre a un documento de la Inquisición para reconstruir el juicio contra un artesano del Madrid del siglo XVI. La información que rescató del documento no solo le permitió rehacer el proceso inquisitorial, sino también acercarse a la vida o etapas personales del sujeto condenado. Desde 1561, por orden del inquisidor general Fernando Valdés, se obligó a todos los jueces inquisitoriales en sus distintos tribunales de distrito preguntar a cada uno de los acusados el discurso de sus vidas. Así, en la primera audiencia debían relatar sus trayectorias vitales, que a su vez mostró los pormenores y, por supuesto, las precauciones metodológicas. Para el Oriente, el registro de los inquisidores es una autobiografía inquisitorial. Sin embargo, el mismo investigador nos advierte sobre la dificultad de reinterpretar aquellas palabras, ya que mientras los acusados reproducían el discurso oral, los notarios las escribían. Este formato nos coloca frente a un repositorio documental único y exclusivo, pues es capaz de acercarnos a las experiencias y detalles de sus protagonistas. Jueces, acusados, testigos y contextos geopolíticos se manifiestan a través de los registros inquisitoriales. La historiografía social, cultural y desde abajo se nutre de cada uno de los testimonios expuestos ante y por los inquisidores. Cientos e incluso miles de historias de vida fueron expuestas a través del método inquisitivo. Con la búsqueda de la verdad, los inquisidores no solo manifestaron un rol como jueces y a su vez su praxis procesal, sino también ser sujetos condicionados por su tiempo y espacio. La primera de nuestras tres protagonistas es Jacoba de San José, una monja de velo blanco y hermana del monasterio de Nuestra Señora de la Concepción. Su juicio no se realizó en Lima, pese a autodenunciarse. Solo se desarrollaron una serie de observaciones por parte del comisario y más tarde un dictamen de los inquisidores Juan Ruiz de Prado y Ordóñez Flores, quienes establecieron que fuese el comisario ubicado en Santiago de Chile quien se encargue y solucione el problema. Los hechos transcurrieron entre abril de 1597 y abril de 1599. Las cartas escritas entre el comisario y los inquisidores dan cuenta de este hecho, datos que corrobora Medina en sus resúmenes del siglo XIX. Según él, la mujer se confesó ante el mismo comisario y dada la gravedad de sus palabras, cito, por ser de la calidad que son, este decidió informar al tribunal de Lima.
Sin embargo, los inquisidores responden sentir la obligación de llamarla y examinar la masa en forma para entender si justamente con haber tenido error en el entendimiento había tenido pertinacia en la voluntad. A lo anterior preguntaron qué era lo que sentían, o si había sido una ilusión o imaginación melancólica. El no enunciarla en Lima fue una decisión que los inquisidores tomaron en conjunto, pues consideraron que como monja profesa, menor de edad y autodenunciada, no era necesario sacarla del monasterio. Además, la distancia era demasiada, por eso solicitan al comisario su intervención. Se justifican con una serie de inconvenientes propios de un traslado o viaje. Para ellos, llevarla a la Inquisición representaría un problema más para el tribunal. Por lo tanto, siguiendo las órdenes del Consejo, autorizaron al comisario a absolverla. El procedimiento fue secreto y además a Jacoba se le advirtió tratar con sus confesores para afirmarse en las cosas de nuestra santa fe. Lamentablemente, no contamos con los documentos originales, los cuales suponemos que están conservados en el Fondo de Inquisición de Lima del Archivo Histórico Nacional. Solo que en la sección Cartas al Consejo, así lo cita Medina, con ellos podríamos conocer cuál fue el acto que motivó al comisario a preguntar a los inquisidores si era factible o no juicio contra Jacoba y además comprobar el método que siguieron los inquisidores para dictaminar una absolución a través de la figura del comisario. ¿Por qué optaron por no denunciarla en Lima? ¿Eran sus actos menos graves de lo que supuso el comisario? Ni siquiera el intelectual del siglo XIX puede responder estas interrogantes, ya que el resumen que describe en su texto publicado en 1952 es escueto y simplista frente a un caso de este tipo. La segunda de nuestros protagonistas es Juana de Castañeda, una santa hija de negro e india, a quien Medina compara, cito, con Camacha la Montilla, hechicera inmortalizada por Miguel de Cervantes en el Coloquio de los Perros. De los 10 resúmenes expuestos por Medina, este es el más extenso. Abarca las páginas 279 y 280 de su libro Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile. La Castañeda era natural de Valdivia. Valdivia es el sur de Chile y era uno de los últimos rincones colonizados por los españoles. Y residente del Callao, al parecer de 32 años. A diferencia del juicio anterior, este es mucho más detallado. Incluso describe las etapas y las confesiones ante los inquisidores y, por supuesto, las acciones por las cuales fue condenado. La primera información que nos entrega es su aparición en el auto de fe de 1600. Medina se basa en los folios 5 y 6 del libro 1029, Fondo Inquisición de Lima. En este caso, sí pudimos comparar el registro original con el resumen del intelectual decimonónico. Al igual que el registro inquisitorial, Medina dice que la primera testigo se presentó ante los inquisidores un 9 de septiembre de 1599. Una mulata, una mulata la denunció luego de verla con otras mujeres invocando a Santa Marta de rodillas y con 2 velas encendidas. Asimismo lo hacía cada vez que quería sacar a su marido de la cárcel. La obligó a callarse, pero le prometió enseñarle el conjuro a Santa Marta. Además, nadie debía descubrirla porque si lo hacían, ella misma los mataría. La testigo se lo comentó a otras negras y ellas se lo dijeron a la Castañeda, quien según ambos documentos, el original del de Medina, le acuchilló la cara. Por ende, la testigo fue herida a denunciarla. Más tarde, el 20 de febrero de 1600, la misma testigo relató a los inquisidores cómo la rea le enseñó a conjurar Ara para atraer el amor de un hombre con la siguiente frase: Ara, Ara consagrada, en la mar fuiste hallada. Juana se presentó ella misma ante los inquisidores un 20 de mayo de ese mismo año. Con su autodenuncia confirmó los dichos de la testigo. Siempre rezaba Santa Marta y en conjunto 30 credos, 10 Ave Marías y un Padre Nuestro, todo para ayudar a las mujeres que la buscaban. Entre esas, 2 amancebadas y otras 2 con amistades deshonestas.
Las dos primeras buscaban el matrimonio y las dos siguientes no ser abandonadas. La oración decía así: Señora Santa Marta, estos 30 credos y 10 Ave María y un Padre Noster, os ofrece esta vuestra devota porque hagáis lo que os pido. Por supuesto, fue arrepentida y encarcelada en la casa del alcaide. En el transcurso del juicio, ella misma entregó algunos datos sobre las mujeres que la buscaban y el cómo les solucionaban los problemas amorosos. Además, otro testigo aseguró que Juana dijo que al rezar a Santa Marta, ésta se le aparecía en forma de gato. Medina cierra el resumen con la sentencia dada por los inquisidores. Juana juró de Leví, recibió 200 azotes y fue desterrada del puerto del Callao a 5 leguas a la redonda por 2 años precisos. Pese a no ser un registro extenso, con los datos que nos entrega Medina, es posible reinterpretar ciertos aspectos de la vida de Juana y también del juicio inquisitorial. En primer lugar, la herencia de Juana, al parecer su marido estaba preso y eso significaba un desequilibrio social y económico para ella. Sin duda, esta podría ser una de las tantas razones que la motivó a practicar hechicerías, ya que el uso y conocimiento de las supersticiones le entregaba una solución a la precariedad económica. El vínculo con otras mujeres no solo nos demuestra las redes amicales y clientelares de las que formó parte y que por supuesto ejemplifica una característica muy común en los juicios por hechicería, sino también los conflictos sociales y amorosos que enfrentaban las mujeres del periodo. Los cuatro ejemplos que nos da Medina demuestran los vínculos desiguales que unían a mujeres y hombres y sobre todo porque ellas recurrían a este tipo de prácticas heterodoxas para solucionarlos. La migración de Juana desde Valdivia al Callao, su estamento y por supuesto sus prácticas mezcladas, también son otra de las características que implícitamente penalizan los inquisidores a través de los juicios por hechicería. Es decir, mezclar lo profano con lo sagrado, con los saberes de su propia identidad, es algo que debe ser controlado para así evitar una reproducción y masificación de prácticas no aceptadas por las esferas hegemónicas. Manuel Ricardo Palma, podemos pasar a la siguiente, por favor. Intelectual, periodista, político y cronista peruano, se refirió a la sentencia de la pulga. En los anales de la Inquisición de Lima de 1863 nos habla sobre María Hernández, la tercera y última de nuestras protagonistas. En la página 42 y de forma muy escueta, asegura que María Hernández, conocida como la Pulga, mestiza y natural de Penco, Chile, de 57 años, viuda y lavandera, fue juzgada por los inquisidores de maestra de hechizo, condenada a 200 azotes y ser desterrada al pueblo de Lambayaque por 5 años en el auto público de fe de 1736. Un año antes, el intelectual chileno Benjamín Vicuña Maquena también lo nombró en su texto Francisco Foguet y lo que fue la Inquisición Médica de 1862. En su discurso afirmó algo similar a Palma Soriano, también la llamó la pulga. Basándose en los escritos del doctor en Derecho y decano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pedro José de la Torre Subier, Benjamín Vicuña Maquena sostuvo que la pulga chilena y la pulguita, su hija, fueron castigadas por hechiceras. El uso que Vicuña Maquena hace del texto del siglo XVIII no es más que para condenar los actos de la Inquisición y asimismo culparla por el retraso de las naciones hispanoamericanas. Uno de los datos relevantes que nos entrega son los nombres de los inquisidores que encabezaron el auto de fe de 1736. Gaspar Ibáñez de Peralta y Cristóbal Sánchez Calderón. Sobre María Hernández se refiere como a la vieja bruja y luego cita las palabras de Bermúdez de la Torre para explicar el cómo se le condenó. Es decir, cito, criticando su natural bullicio, la hacía digna de su adquirido nombre. Al aplicarse los 200 azotes, el verdugo apretó la penca y el pulgar. Con la intención de refutar las teorías de Benjamín Vicuña Maquena, José Ramón Saavedra toma algunos de los escritos de su contemporáneo y los reacomoda a su favor.
En carta sobre la Inquisición de 1868, intenta desmentir aquellos rumores y temores que giran en torno al Santo Oficio, pues deja por escrito su apoyo al tribunal y lo sustenta a través de algunos documentos del siglo XVIII, como por ejemplo la misma documentación utilizada y citada por Vicuña Maquena. En su texto ejemplifica la exageración de este sobre las quemas de brujas. Saavedra no duda de las lecturas de su coetáneo, al mismo tiempo lo desmiente. Así pues, mientras Vicuña Maquena asegura, cito, pero sin recordar dónde lo leyó, que una mujer llamada La Pulga fue quemada viva en la plaza de Acho de Lima y junto a ella aventaron las cenizas de un bachiller llamado Bando, también del Reino de Chile. José Ramón Saavedra lo contradice y asegura que ambos hechos son falsos. El intelectual decimonónico corroboró su versión por medio de los escritos que en ese entonces se recordaban en la Biblioteca Nacional de Chile. Dice haber leído los autos de fe de Córdoba Urrutia y en ningún momento de sus lecturas aparecieron datos, fechas o nombres distintos a los entregados por Bermúdez de la Torre en 1737. Incluso dice no haber hallado a ninguna otra pulga chilena ni a ningún otro solillo bando, el cual, según Saavedra, no fue bachiller sino minero, y su cuerpo enterrado en un lugar sagrado. María Hernández la Pulga tampoco fue quemada, sino desterrada. José Toribio Medina, en su Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima, tomo 2 de 1887, es decir, 24 después del informe de Palma Soriano, mencionó de forma escueta y superficial. Para él, la pulga y su hija, la pulga menor, recibieron el mismo castigo que Antonio Osuna. En la página 300 de su texto sostiene que la manchada, sobrenombre de Antonia, fue sentenciada por los inquisidores a recibir 200 azotes y ser desterrada por 10 años a la ciudad de Guayaquil. Los cuatro intelectuales decimonónicos se limitan a repetir y nutrir sus postulados entre sus mismos escritos y teorías. Ni siquiera en los resúmenes de Medina la pulga está escrita con detalle y exactitud. Todo lo que se dice de ella es limitado y con fuertes vacíos que impiden un estudio certero. Sin embargo, el escrito del que se basó Benjamín Vicuña Maquena es el más extenso, pues detalla algunas situaciones que vivió la pulga antes y después de su sentencia. En los trabajos del Santo Oficio peruano, relación panegírica, histórica, política del auto de fe celebrado en la disciplina regia ciudad de Lima por el Sagrado Tribunal de la Inquisición del Reino del Perú, publicado en 1737, el autor describe la sentencia contra María Hernández y el cómo se aplicó, y además algunas experiencias vitales de nuestra tercera protagonista. Para el doctor en Derecho del siglo XVIII, encargado de describir todo lo acontecido en el auto de fe de 1736, María Hernández era una mestiza, natural de la ciudad de Penco, Reino de Chile, residente en el puerto del Callao. De 57 años, viuda y de oficio lavandera. Salió con insignias de supersticiosa, hechicera, maléfica y sospechosa heretical, pido muchos y graves sortilegios invocando al demonio, declarándose maestra de varios hechizos supersticiosos, idolátricos y hereticales, en que picando su natural bullicio, la hacía digna de su adquirido nombre. Adjuró de vehemente, fue absuelta a cautela y condenada a que al día siguiente, tras el auto de fe, le diesen 200 azotes. En esta etapa, Bermúdez de la Torre recurre a una pluma ingeniosa para describir tal hecho, se que en cuya ejecución, como atendiendo a ser nacida en Penco y nombrada la pulga, apretó el verdugo la penca y el pulgar, y allí mismo le mandó que saliese desterrada de esta ciudad, puerto del Callao y Villa de Madrid, corte de su majestad, por tiempo de 5 años, al pueblo de Lambayaque del obispado de Trujillo, y que ejecutase todo lo contenido en la relación de la causa y sentencia primera. Fueron sus padrinos don Diego de la Petra Carrillo y Bravo y don Pedro de Bosa Solís y de Lodana, familiares. El auto de fe se celebró el 23 de diciembre de 1736.
El mismo escrito afirma que la pulga era madre de una hija llamada María Feliciana Fritis, alias la pulga menor, natural del Callao, casada y de 25 años de edad, también condenada a jurar levemente, recibiendo ciertos azotes y desterrada a la ciudad de la Concepción en el Reino de Chile por 4 años. Lamentablemente, no contamos con el documento original, pues la relación de causa contra María Hernández no está disponible en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, al menos no en el legajo 5346, el cual conserva los procesos encausados por los inquisidores de Lima durante todo el siglo XVIII. Desconocemos si este está catalogado en otra sección del archivo o simplemente está perdido. Todos los intelectuales decimonónicos se basaron en los escritos inquisitoriales para hablar y construir relatos sobre nuestra protagonista, pero no especifican en cuál de ellos, salvo Vicuña Maquena, que se inspiró en el escrito del decano de la Universidad San Marcos de Lima, o en el auto de fe de 1736 ya citado. Resulta curiosa la poca información que de ella poseen. Ninguno de los cuadros detalla las etapas del juicio, las testificaciones, la defensa del abogado o las resoluciones de los inquisidores. Tal vez el documento original ya estaba perdido en el siglo XIX, puesto que ni Medina se explaya sobre ella en sus transcripciones. Lo poco que podemos reinterpretar y analizar sobre la pulga es con base a conjeturas y escritos tardíos o decimonónicos. Lo que sí podemos asegurar es que fue madre a los 32 años y migró desde Penco al Callao. Fue una reconocida hechicera. Su sentencia lo respalda al ser condenada a jurar de vehemente. Incluso otra hechicera, también natural del Reino de Chile, en su juicio inquisitorial. María de Silva, o la manota del cuadro como se le conocía, confesó haber aprendido algunos sortilegios de la mano de la pulga, como por ejemplo el de invocar a las huacas, a Palón y a San Pedro Mártir. De esta sí contamos con su relación de causa y al igual que otros procesos del siglo XVIII, se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, legajo 5346. María Hernández arrastró tras de sí una serie de situaciones comunes a una mujer dedicada a las hechicerías y supersticiones. Si comparamos la poca información que tenemos sobre ella con otros juicios inquisitoriales, igual se aprecia en las redes amicales con otras mujeres, la unión efectiva con su hija a través de los sortilegios y hechizos, la migración que muchas de ellas experimentan y como consecuencia de lo mismo, el apoyo y protección que surge en el nuevo lugar de interacción social. Su estado, su edad y por supuesto su oficio, también es otra característica afín a una hechicera o supersticiosa condenada por la Inquisición de Lima. También podemos conjeturar con respecto a su vida del Callao. Los 25 años de edad de su hija natural del puerto nos hace suponer que residía en el espacio virreinal peruano los mismos o incluso más años de los que tenía su hija. Por tanto, su migración y estancia le permitieron conocer y entablar amistades con otras mujeres dedicadas a las mismas artes, como por ejemplo María de Silva. Asimismo, también podemos reinterpretar las palabras y escritos de los intelectuales decimonónicos, ya que pese a los vacíos y silencios de los documentos, concretamente el de María Hernández, se atreven a crear perfiles femeninos connotados como peligrosos y por tanto cuestionados por ellos mismos y las autoridades. La reinterpretación que ellos hacen de estas mujeres es para crear una idea negativa sobre ellas, sus prácticas y conocimientos y de cierto modo utilizarla como ejemplo de lo que no se debe ser, es decir, aquello digno de no imitación. Bueno, felicidades. Es indudable que la historia la escriben los hombres y esta es una prueba. Bueno, pues tenemos 15 minutos para el debate. Entonces, si tienen alguna pregunta, Fernando. Muchas gracias. Interesante los cuatro colegas. No sé si siguen conectados los demás colegas de Marina Torres y Giuseppe Campana. Si nos escuchan, ¿qué nos dicen de la regia? La regia que dije. No, no la están escuchando. Entonces, no pueden contestar. Entonces,
Solo pregunto a ustedes, que claro, presente y el cuerpo presente. Diana, interesantísima tu ponencia. Tú dijiste que en Italia la distinción es de estamento, o sea que las maestras del amor pertenecían en general, por los casos que viste, a la identificación social más baja. Entonces yo te pregunto si en la Nueva España no se relaciona más bien con la raza. O sea, no sé, en términos metodológicos, si has construido o está en eso, una base de datos, y porque bueno, los casos que tuve la oportunidad de leer, y también casos que he estudiado, de trabajar, de publicar, eran más bien o negras simulacras o líneas. Entonces, es como una pregunta que te quiero hacer. Para Natalia, también interesante tu ponencia. Yo encontré en el caso, creo que solo por razones de tiempo, tuviste oportunidad de profundizar del conjuro de Santa Marta o de María Santísima. O sea, a veces en la misma fuente, la misma causa o el expediente, también cuando es una causa sobreseída, no se profundiza, porque en el santoral católico la figura de Marta representa como la vida femenina. Entonces, no sé si tú tuviste oportunidad de profundizar sobre esta cuestión, que hay una de tus... Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, justamente, sí, digamos, este es primer avance de este proyecto. Entonces, bueno, justamente estoy construyendo como las categorías y la metodología, ¿no? Que es como bastante complicado. Y sí, o sea, lo que refieren es, sí, sobre, la mayoría eran las mediatrici y para ser también las mujeres que buscaban matrimonio porque habían tenido contacto sexual ilícito, ¿no? Y después no conseguían el matrimonio, ¿no? Entonces van a ser las que más van a recurrir. En el caso novohispano, pues no sabemos los porcentajes, pero sí justamente va a ser atravesado por estas diferencias raciales, ¿no? Y justamente estaba construyendo como en los casos, por ejemplo, de las violencias que se encuentran bastante fuertes, sobre todo en esta parte de amancebar a los maridos y también a los amos, que va a ser sobre todo una de las prácticas que van a realizar las mujeres mulatas y africanas, ¿no? Que estaban en situación de esclavitud. Em, Justamente las desigualdades, ¿no? O sea, estas desigualdades estarían como más enfatizadas o serían como más fuertes en el contexto no hispano, ¿no? Y por lo tanto también sería como la práctica de la magia amorosa utilizada en mayor medida, así como la propia violencia con lo que las mujeres trataban como de defenderse a través de diferentes estrategias que estarían como dentro de la magia, ¿no? Entonces quizá como había estas desigualdades más fuertes, ¿no? Eso pudo haber producido una mayor cantidad también como de casos y de la violencia que existía, ¿no? Pero sí, muchas gracias.